Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este taller que estamos muy contentas por nuestra parte de realizar junto a Bibliotecas de Universidad de Conce, ¿cierto? En un proyecto que se enmarca dentro de una colección que se llama Colección Autoras en Grande y luego Conexión Orgullo más recientemente, que ha sido un trabajo colaborativo que hemos hecho entre Autoras Librería por parte nuestra y las bibliotecas de la Universidad de Concepción con el objetivo de incorporar distintas miradas y distintas perspectivas a las bibliotecas de la universidad, en conjunto con esta incorporación de libros de textos. El año pasado se realizaron talleres y este año nuevamente de la mano de la colección Orgullo estamos realizando 3 talleres gratuitos para toda la comunidad, con el fin, ¿cierto?, de que las palabras vayan mucho más allá de los libros y puedan llegar de forma abierta a todos quienes les interese. Así que por nuestra parte, por parte de Autoras Librerías, somos un espacio que difunde la literatura escrita por mujeres principalmente. Estamos muy, muy contentas de estar acá, muy orgullosas también de esta colección y de este trabajo que se ha realizado. Así que muchas gracias a la universidad y gracias, Eduardo, por confiar en nosotras y por brindar este espacio para toda la comunidad. Súper. Muchas gracias, Taira, por tus palabras. Bueno, les doy la más cordial bienvenida a todos y todas y todes a este taller que lleva por nombre Conceptos Básicos de Género. Como mencionaba Taira, es una iniciativa que se enmarca en base a nuestra colección Orgullo, que lanzamos hace poquito y que ya está en casi todas nuestras bibliotecas de la red de bibliotecas de la Universidad de Concepción. Estamos muy contentos porque esta es nuestra primera actividad, en nuestro primer taller, y es una actividad también especial porque es gratuita y por primera vez es abierta a toda la comunidad. O sea, no es necesario que sean estudiantes de la Universidad de Concepción o parte de la comunidad para poder ingresar a estas instancias de conocimiento que hemos preparado con cariño aquí en conjunto con las chicas de autoras. Bueno, antes de comenzar, me gustaría recordarles algunos detalles sobre este taller, los aspectos que aborda. Es un taller que aborda la perspectiva de derechos humanos, conceptos y definiciones básicas en torno al género, disidencias y las nuevas masculinidades, también con una revisión histórica y sociocultural. Eh, Creemos que es una gran oportunidad también para aprender y crecer en conjunto en base a estas temáticas que son actualmente muy relevantes, ¿ya? Y bueno, sin preámbulos, permítanme presentarle a nuestra tallerista el día de hoy. Ella es Nicole Rojas, es socióloga y especialista en derechos humanos. Nicole cuenta con una vasta experiencia en temáticas de género y nos guiará en este interesante recorrido por estas temáticas. Así que, Nicole, un honor tenerte con nosotros y te cedo la palabra en esta oportunidad. Hola, buenas tardes a todas, todes, todos. La verdad es que es un honor para mí poder participar de este taller. Está hecho con muchísimo cariño y me gusta mucho que se hayan conectado tantas personas. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a ver el contenido. Espero de verdad que les guste. Eh, el taller tiene un espacio, un ratito al final para que podamos conversar, aclarar dudas, reflexionar en torno a los conceptos que vamos a ver, etcétera. Así que ahora les voy a compartir mi pantalla para poder comenzar. Denme un segundo que estoy ahí con una duda, porque se supone que tengo abierta la ventana del PPT y no la puedo compartir. Denme un segundo. Perdón, son los problemas técnicos de la modernidad. Ya.
No sé si pueden ver ahí la presentación. Sí, Sí se ve. ahí se ve. Está en rojo infinito. Antes se veía. Ya. Ah, pero si yo... a Ahora ver, ya no. ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Ya. Lo que pasa es que si yo veo la presentación, después me veo en infinito acá. Entonces quiero saber si es que No, ahí no les se pasa ve. eso. Ah, ya, ya. Entonces, yo voy a desaparecer del foco y voy a proyectar solo la pantalla. ¿Se ve en grande ahí? Sí. Perfecto, ya. Bueno, este taller fue diseñado junto a Fernanda Galvez. Ella lamentablemente no nos pudo acompañar el día de hoy. Sin embargo, quiero reconocer también el trabajo de ella. Y vamos en el fondo a conversar un poco de estos contenidos que ya bien enunciaba Eduardo, un poco de los derechos humanos y su importancia en nuestras vidas, definiciones generales en torno al género, conociendo las disidencias, y también vamos a abordar un poco de las nuevas masculinidades que siempre se quedan un poco en el tintero cuando hablamos de materias de género, ¿no? Y bueno, los derechos humanos, y por qué esto es tan importante, es porque se han definido como condiciones básicas para crear una relación integrada entre las personas y las sociedades. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las libertades, facultades, instituciones y reivindicaciones relativas a todas las personas, por el simple hecho de su condición humana, deben tener una garantía de vida digna. Y en este sentido, cuando hablamos de una vida digna, es importante mencionar que nos basamos en una no discriminación, ya básicamente en etnia, color, sexo, origen, idioma, opinión política, etcétera, ¿ya? ¿Y en qué se relaciona los derechos humanos con la temática que hoy día nos interpela? Principalmente, uno de los derechos humanos que hemos ido avanzando a nivel de la historia es el derecho a la salud. Hay distintos derechos humanos. La Carta Universal de Derechos Humanos, si ustedes la pueden leer, tiene alrededor de 28 enunciados, pero acá nos vamos a concentrar en el derecho a la salud. Y en el derecho a la salud y en el tema de los derechos humanos es que se permitió avanzar, ustedes ven ahí, a la pastilla del día después, las pastillas anticonceptivas, la interrupción voluntaria del aborto. Y en este sentido es importante porque finalmente es el Estado el que debe ser garante de derechos, pero nosotros como ciudadanos somos fiscalizadores de las labores del Estado. Ahora, revisemos un poco qué es el género y algunas definiciones en torno al género. El género es un conjunto de ideas, creencias, atribuciones sociales que construyen en cada cultura y un momento histórico en que se construyen en base a la diferencia sexual. Y la verdad es que este significado también alude a que el hecho de ser hombre o ser mujer es una definición que está dada por la cultura, ¿ya? Y además que esto varía en el tiempo. El género se refiere entonces a los roles, comportamientos, actividades y atributos que en una sociedad determinada, en una determinada época, considera apropiados ya sea para hombres o para mujeres. Y aquí les traje unos ejemplos. Hace siglos, las mujeres vestían de azul, ahí como pueden ver en el cuadro, y los hombres vestían de rosa. El azul estaba profundamente ligado a la pureza y a la feminidad, y por esto era llevado por las damas, mientras que el rosa, que era proveniente del rojo sangre de las guerras, era llevado por los hombres. No fue hasta entrado el siglo XX, y más o menos a partir de los años 40 y tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se invirtieron los roles de género para el uso del rosa y del azul. Los hombres comenzaron a vestir azul por sus uniformes de guerra, y este color fue empezado a asociar al valor, al heroísmo y la fuerza. También influyó que durante la guerra los nazis marcaban a los hombres homosexuales con triángulos rosas. No sé si tienen esa imagen mental. Y este color empezó a ser asociado a la masculinidad. Finalmente, esta convención de los colores se fue asentando en los medios y en la publicidad, sobre todo en los años 80, cuando comienza también más fuertemente la masificación de la televisión a color. Y esta imposición de los colores se mantiene hasta hoy en día.
Seguimos viendo, por ejemplo, que los juguetes de niñas, las tacitas, muñecas, o los juguetes que denominamos como y le atribuimos como a un género en específico, tienden a ser rosas. De hecho, también hay una parte de la cultura que se llama o se le denomina el impuesto rosa, que es el impuesto que pagamos las mujeres por productos asociados a nuestro género. Y es importante esta reflexión, diría yo, porque nos cuestiona a cómo llegamos a que un color sea de determinado género o no. Esta es una invitación a empezar a reflexionar en torno a eso, cuando uno en un baby shower, por ejemplo, dice, ¿pero qué va a hacer para la revelación de género, de sexo asignado al nacer? Cuando en realidad lo más importante es que vamos a recibir a una persona en nuestra sociedad. Otro de los conceptos importantes acá que queremos reforzar es el de la igualdad de género, que también vamos a ver que es distinto del de paridad, y que implica que los intereses, necesidades, prioridades de mujeres y hombres se toman en cuenta reconociendo la diversidad de diferentes grupos de hombres y mujeres. Es decir, en la sociedad no somos todos iguales, sin embargo, tenemos los mismos derechos, ¿no? La igualdad de género en realidad no es un asunto netamente de mujeres, sino que concierne e involucra a hombres y mujeres por igual. ¿Qué quiere decir esto? Que también hay determinantes de género hacia los hombres. La igualdad entre hombres y mujeres se considera una cuestión de derechos humanos, como bien vimos inicialmente, y tanto un requisito como indicador del desarrollo centrado en las personas. Respecto a la paridad, queremos decir que en este concepto en particular pusimos un ejemplo que es muy interesante, que la paridad lo que hace es representar de igual manera al género subrepresentado. Es decir, por ejemplo, en la minería ustedes es un trabajo masculinizado, ustedes van a encontrar siempre más hombres trabajando en minería que mujeres. Y ahí está interesante ver por qué pasa ese fenómeno, o por ejemplo en carreras como ingeniería, física, siempre hay más hombres que mujeres, y ahí se habla de la ley de cuotas, para que puedan ingresar mujeres a estudiar carreras que por cupo no irían normalmente, y no por capacidades, sino que porque se refuerzan ciertos intereses en el currículum oculto para los hombres y ciertos intereses para las mujeres. Y aquí hay un monito muy interesante que me gusta mucho a mí recordar, porque yo, aparte de ser socióloga y todo, también soy una mujer lesbiana. Y esto para mí es muy importante señalarlo, el visibilizar mi orientación, porque pasa mucho que en las sociedades se les paga más al hombre que a la mujer por el mismo trabajo, y esto es por un componente también cultural. ¿Qué quiere decir esto? Se asume que el sueldo de una mujer es complementario al del hombre. Y en el caso de dos mujeres o en el caso de dos hombres, es importante ahí ir tensionando esas desigualdades. Además, que dicho sea de paso, por las mismas tareas es el mismo sueldo. Entonces, no se justifica que alguien gane más, porque nunca vamos a nivelar para abajo, lo ideal es que nunca nadie gane menos, pero no se justifica que solo por el género una persona gane más. Otro de los conceptos que yo me imagino ustedes han escuchado con mayor frecuencia, digamos, el del machismo, que son las actitudes o comportamientos que violentan la dignidad de la mujer en comparación a la del hombre. Pero este concepto es nuevo, el posmachismo. Y la verdad es que yo, preparando esta presentación, también me sorprendí porque no lo había escuchado. Y este concepto hace referencia a una nueva forma de atacar a las mujeres, y que busca ser como políticamente correcto, así como bien solapado, y que no niega necesariamente la existencia de la violencia de género, pero generan dudas sobre su realidad y su significado al cuestionar la dimensión y decir que todo es producto de un interés femenino y de determinadas organizaciones de mujeres, para que se ven supuestamente beneficiadas al imponer su visión de la realidad. La verdad es que lo hemos escuchado harto en los discursos conservadores de los grupos antiderechos. Es muy interesante traerlo a colación. Y el embrismo, similar al machismo en contraposición, como resaltar como este miedo de las mujeres a los hombres, ¿ya? Pero la verdad es que
no escasamente se ve en las corrientes feministas, ¿ya? Sino que es importante ponerlo para que ustedes puedan conocer los distintos conceptos básicos del género. Y bueno, el patriarcado, que es el concepto, digamos, más conocido o escuchado, ¿cierto? Incluso ya simplemente con el ritmo de las tesis, ya hemos escuchado ahí el patriarcado es un juez. Y es importante mencionar que el patriarcado es una estructura de dominación y control de poder, de desigualdad de género, que se sustenta en la naturaleza o en razones biológicas, aparentemente, que obviamente no son ciertas, donde se dice que las mujeres son más aptas para ser cuidadoras, y eso, y que el hombre en el fondo es más capaz de mantener el temperamento y así. Esa estructura de control y dominación finalmente es lo que denominamos patriarcado, y que la verdad no está escrito en ningún libro, no está puesto el acento en ningún manual que se reproduzca, sino que son microconductas que se van pasando de manera cultural de generación en generación. Y por eso es importante este tipo de talleres, porque también nos permite reflexionar y trabajar en el fondo hacia dónde queremos generar una cultura más inclusiva. Bueno, y el feminismo no es solo teoría social, sino que también es un movimiento social, ¿ya? Que no es solo de ahora, del mayo feminista del 2018, o desde ahora, desde del aborto, ¿no? Sino que es un movimiento social y político que viene desde el siglo XVIII, ¿ya? Este grupo de colectivo humano toma conciencia de esta dominación del sistema patriarcal y de la explotación del que han sido sujetas como sociedad, y empieza a tensionar y a manifestarse en contra de este mandato, ¿cierto? Y se habla entonces del movimiento feminista. Respecto a la masculinidad, creo que aquí es importante mencionar esta frase que está ahí abajo, ¿no? De los hombres no lloran. Muchas crecimos con eso de que siéntese como señorita, los hombres no lloran, eso es para niñitas. Y el modelo hegemónico tradicional de la masculinidad tiene que ver precisamente con eso, con primero ser un hombre heterosexual, ser proveedor, fuerte, valiente, insensible, racional, independiente. Todos estos atributos en realidad son el modelo tóxico de la masculinidad y que lamentablemente vamos reproduciendo en sociedad. La verdad es que la masculinidad se refiere a las maneras de ser hombre en cada cultura, porque obviamente no es lo mismo ser hombre en nuestra sociedad chilena que ser un hombre en la sociedad alemana. No es lo mismo también la masculinidad o la construcción de la masculinidad hoy día como lo era hace 50 años atrás. Entonces ahí nos damos cuenta que efectivamente puede cambiar. No sé si ustedes se acuerdan que por ahí por los 2000 estaba este concepto del metrosexual, que era como los hombres que se teñían el pelo, se echaban crema, que en el fondo se cuidaban de su apariencia física, y que eso viene a tensar esta masculinidad hegemónica de la que estamos hablando. Y bueno, la masculinidad no constituye una esencia, sino que es una construcción de sociedad acerca de cómo deben ser, verse y comportarse los hombres. Y ese modelo además es súper nocivo también para los mismos hombres. Y de las nuevas masculinidades, acá tenemos estas fotitos que me gustan mucho, que traté de poner ahí como no sabía la audiencia de todas las generaciones un poco, pero tenemos a Tom Cruise en Top Gun, a Iron Man, que son estos action man, ¿no? Como estos hombres que son los que la llevan, en el fondo como el hombre winner, el que sus dificultades son el salvar al mundo prácticamente. Y en el caso de el personaje que está ahí abajo, que es Newt Scamander, de Criaturas Mágicas y Dónde Encontrarlas de Harry Potter, la verdad es que él es un personaje protagonista que es un hombre súper sensible, que tiene empatía por las criaturas mágicas, que podríamos decir como alguien que estudia veterinaria, y que le interesan las relaciones humanas, le interesa la corresponsabilidad, digamos, de lo que siente el otro, cómo yo me comporto,
Y también tenemos en este caso a Camilo. Camilo es un cantante colombiano, y que también tiene este dejo de nueva masculinidad de personas de hombres que se conectan con sus emociones, que de hecho Camilo una vez contaba que él cada cierto tiempo va al psicólogo y los amigos le preguntaban, oye, pero ¿estás bien? ¿Estás pasando un mal momento? ¿Qué te pasa? Y decía, no, lo que pasa es que es importante que hay emociones que a veces uno necesita procesar de manera distinta. Y también es súper activo en la cocrianza de su hija Índigo con Eva Luna. Entonces, ahí vamos viendo cómo van cambiando los modelos de lo que entendemos por ser hombre y la construcción de lo mismo. Hay un punto común en esta construcción de masculinidad que son los ritos de iniciación a la masculinidad. Y es que los varones siempre han tenido que demostrar el valor y la temeridad. Y esa demostración se mantiene toda la vida, y ya sea con otros varones o con ellos mismos. Y eso, ahí es donde les decía que es súper nocivo. De hecho, los hombres jóvenes mueren más entre los 15 y 19 años tratando de mostrar esta valía y esta masculinidad. Ahora, yo les pregunto, ¿es menos hombre, por ejemplo, un hombre que usa silla de ruedas? Creo que ahí es importante, o un hombre que es síndrome de Down, por ejemplo, es importante cuestionarnos esa masculinidad de cuando decimos, ¿qué es ser hombre? La verdad es que esa respuesta es y debe ser pensada y reflexionada por cada uno de nosotros en la sociedad. Ahora, aquí, y esta es mi especialidad un poco también, no solo del género, sino que las disidencias sexogenéricas, les quería contar OSIEG o LGTBQ. Cada vez vamos viendo más letras en la sigla de la LGTBIQA+, y es importante decir que desde la UNESCO, a partir del año 2018, se ha recomendado que se hable de OSIEG. ¿Y qué quiere decir esto? Orientación sexual, identidad y expresión de género, características sexuales. Y este acrónimo, como bien pueden ver ustedes ahí en la pantalla, se está utilizando primero para dar un espacio mucho más inclusivo de todas las letras que componen los distintos ámbitos de la sexualidad humana, así no dejamos a nadie fuera, y también es mucho más estable en el tiempo, y además abordamos un nivel y estándar de lenguaje de derecho humano. Pero sin embargo, lo importante acá es, independiente que la recomendación sea hablar de las OSIEG, es ¿qué es lo LGBT? La sexualidad humana tiene distintos componentes, entre ellos está la orientación o la motivación, la identidad y la característica sexual, es decir, lo sexoafectivo, cómo yo me identifico, y lo biológico. En el caso de las orientaciones sexuales, podemos encontrar las más conocidas como gay, lesbiana, bisexual. Hoy día también en ese más del LGTBI podemos encontrar la pansexualidad, y dentro de la asexualidad tenemos este abanico de posibilidades que sería lo demisexual o grisexual. Ya voy a definir cada una. Para repasar rápidamente, lesbiana es una mujer, sea cis o trans, que se siente atraída emocional, afectiva o sexualmente por otras mujeres. Gay, hombre que se siente atraído emocional, afectiva o sexualmente por otros hombres. Bisexual es una persona que usualmente siente atracción emocional, afectiva o sexual por personas de múltiples géneros. Y en el caso de las personas pansexuales, se refiere a una orientación sexual en la que la persona se atrae a las personas sin importar su género o su identidad de género. La atracción hacia una persona no está determinada necesariamente por su identidad de género o su anatomía, sino que por otras características y cualidades personales. Y respecto a la sexualidad, nuevamente, como les decía, es un abanico o un espectro en la que la persona puede o no sentir atracción sexual, ¿ya? Es distinto, ahí también hay otra nomenclatura que es lo ACR, que es si se relacionan emocionalmente o románticamente o no. Y vamos a las expresiones e identidades. Primero, la identidad de género es cómo yo me percibo, y la expresión de género tiene que ver con la apariencia externa, más bien con la forma de vestir. Y en la identidad trans encontramos las transfemeninas, transmasculinas, las personas no binarias, las de género fluido.
¿ya? La persona transfemenina es una persona que fue asignada con el sexo masculino al nacer y después transitó a una identidad femenina. En el caso transmasculino, fue asignado al nacer como mujer y después descubre o transita hacia una identidad masculina. La identidad no binaria es que no se clasifica ninguna de las dos anteriores, ya no se identifica ni como hombre ni como mujer, sino que está fuera de este binomio o de esta norma. Y género fluido es una persona que puede transitar en cualquiera del espectro de lo femenino, masculino e incluso la no binaria, como que no tiene la necesidad o no tiene el sentir de la identificación exclusiva y permanente con algún género. Y en cuanto a las características sexuales, aquí es súper importante hablar de las personas intersex. Antiguamente, que probablemente el término que más les suena, eran las personas que les denominaban hermafroditas. La verdad es que hoy día no se habla de hermafrodismo, sino que se habla de personas intersex y se habla de la gama de variaciones corporales y de una amplia gama de estas variaciones. En algunos casos, muchas personas ni siquiera saben que son intersex. La intersexualidad es una característica sexual, no es una orientación ni una identidad, no es algo que se note necesariamente visiblemente. Los rasgos intersex, por ejemplo, pueden ser o no visibles al nacer, mientras que otros se manifiestan hasta la pubertad, por ejemplo, con los cambios hormonales. Y algunas son variaciones cromosómicas, pero como les decía, no necesariamente van a ser visibles como a lo que vemos, ya como a que sea alguien que tenga vello facial, etc. La verdad es que por eso se habla de características sexuales. Y bueno, con esto voy finalizando mi presentación y ahora les invito a que podamos revisar algunas dudas, consultas o comentarios o reflexiones finales que hayan emergido de la presentación. Así que gracias por su atención y ahora vamos a conversar. ¿Dudas, consultas, comentarios, reflexiones en torno a lo que acabamos de ver? Yo feliz de poder conversar con ustedes. ¿Están ahí todavía? Hulda Fernández, adelante, abre su micrófono. Buenas tardes. Me quedó una duda y si podría explicar nuevamente lo referente a demisexual y grisexual, ¿algo así? Sí, Sí, sí. por favor. Sí, claro. La verdad es que esto es bastante nuevo, tiene que ver con que en el LGTBIQA+, cuando vamos avanzando, las personas van reflexionando sobre sus propias conductas sexuales, su identidad y todo. Y la verdad es que el espectro de lo asexual es eso, es un abanico de posibilidades, se llama como grisexual y demisexual, y es porque pueden o no sentir afecto sexual o deseo sexual, pero no tiene que ver con la libido, no es una patología, sino que tiene que ver con los estimulantes que pueda generar una persona en otra persona y que le genere o no deseo sexual. Básicamente de eso se trata. Ahí les voy a hacer un alcance, porque también creo que es importante difundir los conocimientos. Hay una organización que se llama ACE-ARRO y que tiene muchísimo material que pueden leer donde va a estar muchísimo más profundo y explicado lo que acabo de decir. Y también está la Organización Intersexuales Chile, que también tiene muchísimo más material que les pueden servir para adentrarse en el mundo de qué es la intersexualidad y las características sexuales. Hulda, no sé si respondí bien tu pregunta. Si queda alguna duda, me lo dices. Muchas gracias. Estoy googleando y buscando intersexual en Chile. Y el otro, organización. ACE-ARRO. Ya, lo buscaré. Aquí lo voy a escribir en el chat. Sí, y para si no, que pueden escribir después en el correo y yo les puedo hacer llegar el material. Muchas gracias, muchas gracias.
¿Algún otro comentario ahí, Montse? Adelante. Sí, me queda la duda que si es mejor entonces colocar LGBTQ y más y todas las letras, o es preferible, según los conceptos más formales, colocar OCIEGs. ¿Qué sería mejor? La recomendación es OCIEGs, porque es mucho más completo y además te permite abrir una puerta de conversación, de decir por qué ahora se dice OCIEG versus lo LGTBIQA+. Se pueden usar ambas, ¿ya? Pero se recomienda como empezar a difundir esta nueva forma, porque además los grupos fundamentalistas no conocen las OCIEG. Y hay una manera de también como de embolinarles la perdiz, que al menos uno como, en mi caso como activista, es algo que creo que es súper bueno poder educar también desde ahí, que es mucho más amplio. Ya, perfecto. Muchas gracias por la aclaración. Súper. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, consulta, algo o opinión, algo que le haya quedado resonando? A mí me gustaría como aprovechar mientras, si alguien más se anima a hablar, me interrumpe nomás, pone ahí levantar la manito y seguimos conversando, de cómo reforzamos estos estereotipos de género en las infancias, en las niñeces. Creo que es súper importante. Me acuerdo, yo hace años atrás trabajaba en una librería y había un libro de Bob el Constructor. Y había una niña que quería mucho el libro de Bob el Constructor. Y el papá le dice, no, pero es que eso es para niños. Y yo lo quedé mirando y le dije, pero ¿y si su hija quiere ser arquitecta o ingeniera? Y quedó así como, y yo le dije, no te lo digo porque quiero que compre el libro, porque la verdad es que yo no ganaba nada con que comprar el libro. Y sino que es como una reflexión. Y dentro de la amabilidad en el fondo, porque nadie nace sabiendo. Ya, yo creo que es súper importante también ser amoroso, amorose con uno, de que estos temas del género y todo eso, si bien no son nuevos, la incorporación como tal a nuestras vidas es compleja. Dudas, consultas, reflexiones, algo más que quieran saber, preguntar. Les voy a recomendar, al tiro Eduardo, les voy a recomendar también para aquellos que trabajen con niños, niñas, jóvenes, también está la Fundación Todo Mejora, en su página web tiene muchísimo material de diversidad sexual en una pestañita que se llama Bibliodiversa. Y también para las masculinidades pueden revisar textos de José Lavarría, también el Ministerio de, de Educación de Argentina también tiene mucho de trabajo con masculinidades. Eduardo, te doy la palabra. Sí, mira, comentarte que, bueno, viendo dentro de los asistentes, hay muchas personas que están escuchándote y que son parte de las bibliotecas, o sea, que trabajan en las bibliotecas, ya sea como oficial de biblioteca, las personas que están ahí día a día con las y los estudiantes. Entonces, a lo mejor, no sé, eh, no sé si podrías dar alguna recomendación como para ir, o qué recomendarías tú como para que ellos y ellas se vayan formando en estas temáticas? Ah, bueno, acabas de mencionar un sitio en donde igual se pueden ir revisando materiales, pero ¿qué recomendarías tú en ese sentido para las personas que trabajan día a día con las diversidades, con los mismos estudiantes que tenemos acá en la universidad? Mira, para mí, un texto, a ver, si les gusta leer, creo que es súper importante que hay textos que son como que nos abren la cabeza y que nos invitan a reflexionar. Y para mí uno de los textos que me ayudó mucho a entender sobre el género, que me ayudó mucho como a entender esto mucho más y bien explicado, sin como palabras tan rimbombantes y una
porque eso es lo que me pasa a veces, por ejemplo, con Judith Butler o Paul Preciado, que son como mucho más ya teórico y academicista. Un texto que a mí me ayudó mucho es El pensamiento heterosexual de Monique Wittig. Es un texto, la verdad, súper amigable y habla también de cómo el lenguaje va reproduciendo estos estereotipos de género. La verdad es que yo soy súper busquilla para aprender, y también Bibloredes tiene cada cierto tiempo una academia y va sacando cursos de género. El servicio civil, que todos estos cursos son gratuitos y más encima son certificados, entonces los recomiendo súper. El servicio civil también tiene cursos de género, y la Universidad de Chile, que es donde yo trabajo, tiene también plataformas que se llaman U Abierta, donde cada cierto tiempo van haciendo cursos especialistas de género o cursos básicos de género, y eso me parece que es súper interesante. Bueno, y no solo de género, también de diversidad, disidencia, no sé, como desde lo más básico hasta cuestiones ya como más avanzadas, como les decía, de estos autores. Ahora, yo creo que es súper importante, y traté de hacer la charla así, ¿no? De que conceptos que son a veces complejos se puedan entender de manera más simple, porque al final la conversación uno a uno es donde uno va generando los cambios de mentalidad y se van ajustando, digamos, estas reflexiones. Así que lo voy a escribir ahí, El pensamiento heterosexual de Monique. Yo ese lo recomiendo absolutamente, para mí fue súper esclarecedor, y, y lo que les recomiendo también para quienes trabajan como con juventudes y niñeces, la Biblia diversa de Todo Mejora, que tiene muchísimo material de comunicación libre de sesgo, tiene como consejo, tiene un glosario familiar también, tienen harto documentación, y además que lo interesante ahí es que es basado en evidencia, ¿ya? Así que ahí les recomiendo harto como visitar la página de Todo Mejora. También la de Intersexuales Chile, que tienen Instagram, ACEARRO también tiene Instagram, y para seguir conociendo temáticas en torno al género, también hay textos que son como orientadores. No, no me puedo acordar ahora, hace rato estoy tratando de acordarme el texto, pero se los puedo hacer llegar después el título, que es como Feminismo para principiantes, donde en el fondo va cuestionando y metiéndote todo el tema de los conceptos de género. ¿Alguien más quisiera comentar, preguntar algo? ¿Qué le pareció esto de los colores, de cómo han ido evolucionando esta revisión como histórica de los colores? No sé si sabían ese dato, de que los colores en el fondo fueron cambiando en la historia. Rosana, adelante. Hola, primero agradecerte toda la información, ¿ya? Y bueno, para mí, yo ya voy a cumplir 60 años y todo es toda una historia, ¿ya? Más que nada uno respeta mucho, pero por ejemplo, nosotros trabajamos acá en la biblioteca de Capuchillán, y bueno, ahora el personal está también presente acá. Entonces la idea, más que nada, que los chicos que han llegado, ¿ya? Y como dice, notoriamente uno sabe, ¿ya? Y sabe cómo actuar. Pero, por ejemplo, si nosotros si nos presentara el problema de un chico macho, ¿ya? Insultando a otra persona que tiene diversidad. Entonces, son casos así puntuales, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros poder enfrentar también esa situación cuando tenemos alumnos, ¿ya? O sea, uno da toda una clasificación, una identificación, pero quizás sería bueno tener tips de ayuda. Bueno, el otro día tuve una conversación muy parecida. Muchas gracias, Rosana, por tu intervención. El otro día tuve una conversación parecida. Lo primero es siempre intervenir, ¿ya? Yo creo que si
ante una agresión o provocación siempre hay que intervenir. Creo que si fuera una persona afro, uno también intervendría, en el caso de la diversidad sexual también, o de las disidencias. Hay ciertos tips. Primero, importante presentarse con el nombre y el pronombre. Esas son acciones afirmativas. Y eso va a abrir la puerta a que uno no tiene que presumir que lo que ve necesariamente es la identidad de género de la persona. Entonces, para saber, uno primero dice, hola, no sé, mi nombre es Nicole, mi pronombre es ella. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu pronombre? Y desde ahí, desde el saludo, uno ya no está presumiendo si es chico, chica, chique, ¿ya? En el caso también, que es lo que yo decía y que creo que es súper importante avanzar y tensar en la discusión hacia allá también, sobre las nuevas masculinidades o sobre la construcción de la masculinidad. No tenemos que sancionar todo, ¿ya? Hay una mirada súper punitivista respecto a que aquel que discrimina lo apartamos de la sociedad, y así tenemos las cárceles llenas. La verdad es que la gente que discrimina por lo general no es mala. La gente que discrimina es por ignorancia, por desconocimiento. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Tomar a ese chico, chica, chique que está con este pensamiento como sociocultural de deprivación, porque al final es eso, y enseñarle. ¿Y desde dónde podemos obtener ese material? Lo que les decía. Revisen de verdad el de Bibliodiversa de Todo Mejora. Tiene material súper bueno que yo ocupo mucho en los distintos contextos en los que me muevo, porque efectivamente ahí salen tips de cómo abordar situaciones conflictivas, sobre todo en contextos educacionales. Creo que es importante ahí como la socioeducación más que la sanción. Obviamente hay que intervenir, pero hay que intervenir desde ahí, desde el decir, lo que tú estás diciendo no está bien porque esto y esto otro. Les cuento así como dato, que es un dato, la verdad, bastante catastrófico, pero Chile tiene una de las tasas de suicidio más altas del mundo. Estamos en el 5º lugar. Y además, se eleva estamos en el 3er lugar a nivel mundial y se quintuplica en la población joven que pertenece a las disidencias sexogenéricas. Entonces, efectivamente, el impacto que tiene cuando no respetamos los pronombres, cuando asumimos la identidad de género de una persona, es real y termina en suicidio. Y el suicidio, la verdad, es que es algo evitable o prevenible. Entonces, creo que la instrucción o el tips va por ahí, como de les invito a revisar ese material que está súper bueno, siempre intervenir y hacer escucha activa y también a presentarnos nosotros con nuestros propios pronombres. Consultas, dudas, comentarios, reflexiones de lo que vimos. Si no hay más comentarios, yo puedo hacer un poquito el cierre y agradecerte muchísimo, Nicole, por esta instancia, por este aprendizaje. Este es el primer taller que vamos a dictar, son 3 talleres, y la idea es que cada taller se va construyendo un poco en base a lo que vamos aprendiendo en el taller pasado. Este es un taller, cierto, que nos va a entregar, que nos entregó las bases de los conceptos. Y el siguiente taller, a quienes las dejamos y los dejamos muy, muy invitados, es el día miércoles 14 de octubre a las 12:30 horas y es sobre la historia del movimiento LGBT. Así que en base a los conocimientos que aprendimos hoy en día, obviamente vamos a entender mejor cómo se construye la historia, cómo nace. Este taller lo va a dictar Gabriela Alburuquenque. Ella es escritora, es autora de varios libros, trabaja y tiene varios libros de diversidad sexual, algunos de ellos están en la colección de la biblioteca, así que las dejamos y los dejamos muy invitados a participar en este próximo taller para ir construyendo, es cierto, a partir de los 3 talleres, un conocimiento mucho más holístico de lo que es el movimiento. Así que muchas gracias nuevamente, Nicole, gracias también a Fernanda, que no pudo estar, pero que sabemos que está detrás también de toda la creación del taller.
y gracias a quienes participaron y se motivaron a venir hoy aquí a este momento. Sí, muchas gracias, y les quiero dejar también el Instagram de mi agrupación donde yo participo, que es Agrupación de RS, Agrupación Lésbica y Bisexual Rompiendo el Silencio. Ahí tenemos diversos estudios también específicos de la población lésbica y bisexual. Y muchas gracias de verdad por conectarse, por las preguntas, por la invitación, Taira y Eduardo. Así que espero que podamos tender puentes para trabajo futuro. Sí, muchas gracias, Nicole. A nombre de la Dirección de Biblioteca, agradezco tu presentación muy interesante. Agradezco también a las personas que participaron en esta primera sesión. Y como comentaba Taira, los dejo invitades a todos a la segunda sesión de este ciclo de talleres que se va a realizar el 14 de agosto. Así que atentos ahí a las redes sociales que vamos a ir difundiendo la información oficial del taller, el enlace de inscripción, así que atentos ahí a esta información. Y nada, muchas gracias nuevamente, Nicole, y cualquier cosa que necesites, y las bibliotecas de la universidad van a estar abiertas para ti. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias a Chao. todos, nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, Taira, nos vemos. Que estés Gracias, bien. Eduardo, que estés muy bien. Nos vemos, chao, chao.